En mayo de 2017, bajo el sol abrasador de Jerusalén, Donald Trump caminaba lentamente hacia el Muro de las Lamentaciones. Cada paso parecía calculado, cada gesto cargado de un peso que trascendía la diplomacia convencional. El presidente estadounidense llevaba una kipá negra sobre su cabello dorado, un contraste visual que pocos observadores percibieron como profundamente simbólico. Cuando finalmente presionó su mano derecha contra las piedras milenarias, el silencio que siguió no era solo de reverencia política, sino de algo mucho más antiguo y misterioso. El Muro de las Lamentaciones, último vestigio del complejo del Templo de Jerusalén, representa mucho más que un lugar sagrado para el judaísmo. Sus 45 filas de piedras de caliza, 28 visibles sobre el suelo y 17 enterradas en las profundidades, guardan secretos que se remontan a los tiempos del rey Salomón. El primer templo, construido alrededor del 957 a.C., fue más que un edificio religioso. Según tradiciones esotéricas, fue el epicentro de conocimientos ocultos que moldearon secretamente la civilización occidental. Pero, ¿qué llevó a Donald Trump, un magnate inmobiliario de Manhattan, a mostrar tal devoción por este lugar sagrado? La respuesta oficial se centra en estrategias políticas y alianzas geopolíticas. Trump se destacó como uno de los presidentes más pro-sionistas de la historia estadounidense, reconociendo a Jerusalén como capital de Israel y trasladando la embajada estadounidense a la Ciudad Santa. Sin embargo, investigadores de tradiciones ocultas sugieren motivaciones más profundas para esta alianza aparentemente inquebrantable. La región que hoy conocemos como Israel y Palestina ha sido hogar de pueblos cuyas historias se entrelazan de formas sorprendentes con las dinastías que rigen el mundo actual. Los antiguos cananeos, cuyo nombre proviene de Canaán, nieto de Noé según el Génesis, establecieron una civilización asociada a la tierra prometida. Sin embargo, fueron los filisteos, pueblos del mar que se asentaron en la costa de Gaza en el siglo XII a.C., quienes dejaron pistas genéticas fascinantes que siguen intrigando a los investigadores modernos. Estudios recientes de secuenciación genética han revelado que los filisteos compartían afinidades con poblaciones del sur de Europa, particularmente de Grecia, España y Cerdeña. Este descubrimiento no es mera curiosidad arqueológica. Señala patrones migratorios que conectan el antiguo Oriente Medio con las líneas europeas que, siglos después, influirían en el destino político de Occidente. La isla de Cerdeña, curiosamente, habría recibido su nombre de los navegantes de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, según teorías que exploraremos en profundidad. La visita de Trump al Muro de las Lamentaciones adquiere nueva dimensión al considerar que su linaje paterno proviene de Baviera, una región de Alemania históricamente vinculada a movimientos esotéricos y sociedades secretas. Durante décadas, la familia Trump ocultó sus orígenes alemanes, afirmando tener ascendencia sueca. Esta negación de las raíces germánicas plantea preguntas intrigantes. ¿Qué había en la herencia bávara que justificaba tal ocultación? ¿Y por qué, solo en los años 80, Donald Trump empezó a admitir públicamente su ascendencia alemana? Las respuestas pueden estar ocultas en los símbolos que adornan sus propiedades, particularmente la icónica Trump Tower en Manhattan. Con sus supuestos 666 pies de altura, al incluir la antena, el edificio incorpora elementos de geometría sagrada que resuenan con tradiciones cabalísticas milenarias. El triángulo invertido formado por árboles en su base, los 7 pilares que se elevan hacia el cielo, y la propia orientación de la estructura sugieren un conocimiento de simbolismos que trascienden la arquitectura convencional. Estas no son coincidencias casuales. Apuntan a una narrativa mucho más compleja sobre el poder, la herencia y el conocimiento oculto en la política moderna. Cuando Trump tocó esas piedras ancestrales en Jerusalén, tal vez estaba inconscientemente reconectándose con una herencia que sus propias venas han llevado durante generaciones. Una herencia que conecta a las tribus perdidas de Israel con las casas reales europeas, que entrelaza tradiciones cabalísticas con sociedades secretas modernas y que puede explicar por qué ciertas familias parecen destinadas al poder.
Pero, ¿qué se oculta tras esta devoción aparentemente política? ¿Qué secretos ancestrales pueden influir en las decisiones que determinan el destino de las naciones? La respuesta requiere un viaje a través de los milenios, siguiendo huellas genéticas y simbólicas que la historia oficial ignora. Un recorrido que nos llevará de las ruinas de Samaria a los centros de poder en Washington, revelando conexiones que desafían nuestra comprensión sobre quién realmente gobierna el mundo y por qué. Cuando los ejércitos asirios marcharon sobre Samaria en 722 a.C., no solo estaban conquistando territorio, sino desatando una diáspora que moldearía secretamente el futuro de la civilización occidental. El reino del norte de Israel, hogar de 10 de las 12 tribus elegidas, se desmoronó bajo el peso de las máquinas de guerra de Sargón II. Pero lo que los conquistadores no imaginaban era que estaban esparciendo por los vientos de la historia una semilla que germinaría en tierras lejanas, dando origen a las linajes que, milenios después, gobernarían imperios. Las tribus deportadas por los asirios no simplemente desaparecieron en el tiempo, como sugiere la narrativa histórica convencional. Documentos cuneiformes hallados en excavaciones revelan que grandes contingentes israelitas fueron reasentados en regiones más allá del río Éufrates, especialmente en tierras de los medos y en las vastas estepas que se extendían hasta Asia Central. Allí, en esas tierras aparentemente desoladas, comenzó una de las mayores migraciones de la historia antigua. Una épica jornada que llevaría a las tribus perdidas a través del Cáucaso hasta los bosques de Europa. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el primer siglo de la era cristiana, dejó pistas cruciales sobre el destino de estas poblaciones. En sus registros, afirma categóricamente que las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta hoy y constituyen una multitud inmensa, imposible de ser estimada en números. Estas no eran palabras vacías de un historiador romántico. Josefo tenía acceso a documentos y tradiciones orales que conectaban su tiempo con los eventos de la deportación asiria. Entre las montañas del Cáucaso, estas tribus migrantes encontraron otros pueblos en movimiento. Los escitas, descritos por Heródoto como nómadas feroces de las estepas, pudieron haber sido mucho más que simples bárbaros. Evidencias lingüísticas y arqueológicas sugieren que significativas poblaciones escitas eran en realidad descendientes de las tribus israelitas deportadas. Sus prácticas religiosas, estructuras sociales e incluso elementos de su lengua resonaban con antiguas tradiciones hebreas, preservadas a través de siglos de migración. La tribu de Dan, en particular, dejó huellas indelebles en su viaje hacia el oeste. Navegantes hábiles desde los tiempos bíblicos, los danitas fueron probablemente los primeros entre las tribus perdidas en alcanzar las costas europeas. Sus embarcaciones, construidas con técnicas navales que rivalizaban con las de los fenicios, surcaron las aguas del Mediterráneo y del Atlántico Norte, llevando no solo personas, sino también conocimientos ancestrales que transformarían las tierras a las que se dirigían. Los anales irlandeses antiguos preservan memorias notables sobre la llegada de los Tuatha de Danann, literalmente el pueblo de la diosa Danu, o las tribus de Danu. Estos registros, que los historiadores convencionales a menudo desestiman como mitología, describen con sorprendente precisión la llegada de una población marítima avanzada en Irlanda, precisamente en el período que coincide con la caída de Samaria. Más que una coincidencia, esto representa evidencia de que la memoria colectiva irlandesa ha preservado ecos auténticos de eventos históricos reales. El impacto geográfico de esta migración aún es visible hoy. El río Danubio, arteria vital de Europa Central, lleva el nombre de la tribu en sus aguas. Dinamarca, literalmente Marca de Dan, preserva la memoria tribal en su propia identidad nacional. Mapas holandeses del siglo XVII muestran claramente estas conexiones, indicando que los estudiosos de la época eran conscientes de esos lazos ancestrales que la historia moderna ha decidido olvidar. Pero fue en Escandinavia donde esta herencia tribal alcanzó su expresión más poderosa. El arqueólogo noruego Thor Heyerdahl, famoso por sus expediciones oceánicas,
dedicó sus últimos años a una investigación revolucionaria sobre los orígenes de los pueblos nórdicos. Sus descubrimientos, basados en excavaciones en Rusia y estudios genéticos pioneros, confirmaron que la dinastía real sueca y los reyes nórdicos descendían de una migración masiva de las estepas escitas, liderada por un líder que la posteridad deificaría como Odín. Snorri Sturluson, el gran historiador islandés del siglo XIII, preservó en sus crónicas detalles extraordinarios sobre esta migración. Según sus registros, Odín era un jefe sacerdote real que condujo a su pueblo desde regiones al sur de las montañas del Cáucaso, a través de Rusia, hasta el norte de Europa. Sturluson no estaba fantaseando. Tenía acceso a tradiciones orales y documentos que trazaban estas jornadas con una precisión geográfica impresionante. En el lado sur de las montañas que quedan fuera de todas las tierras habitadas, escribió Sturluson, corre un río a través de Sveigjöd, propiamente llamado Tanais, pero anteriormente llamado Tanakvisl o Vanakvisl, que desemboca en el Mar Negro. Este Sveigjöd era el nombre escandinavo para la Sitia, y Tanais era el antiguo nombre del río Don. La precisión geográfica de estas descripciones confirma que los cronistas medievales preservaron memorias auténticas de rutas migratorias reales. La llegada de estas poblaciones a Europa no fue meramente una transferencia demográfica, fue una transfusión de conocimiento. Las tribus migrantes traían consigo tradiciones esotéricas que se remontaban a los tiempos del Templo de Salomón, prácticas de metalurgia avanzada, conocimientos astronómicos sofisticados y sistemas legales complejos fueron introducidos en las sociedades europeas receptoras, elevándolas a nuevos niveles de civilización. Los celtas de las Islas Británicas, los godos que reformularon el mapa político europeo, los vikingos que aterrorizaban y al mismo tiempo civilizaban vastas regiones, todos llevaban en sus venas y culturas elementos de esa herencia israelita ancestral. Sus estructuras sociales, sus sistemas de justicia e incluso sus prácticas religiosas resonaban con tradiciones que habían nacido en las colinas de Judea y Samaria siglos antes. Genético, la evidencia es igualmente convincente. Los europeos del norte presentan características únicas que los distinguen de otras poblaciones mundiales: alta tolerancia a la lactosa, permitiendo la digestión de leche en la edad adulta, mayor incidencia de ojos azules y, crucialmente, una proporción significativa de sangre RH negativo. Estas características apuntan a un origen común en las estepas de Eurasia, precisamente en las regiones donde las tribus deportadas por los asirios se establecieron antes de iniciar su viaje hacia el oeste. Las implicaciones de esta migración épica van más allá de la curiosidad histórica. Si las evidencias son correctas, las casas reales europeas, las familias nobles que gobernaron el continente por milenios y los fundadores de las naciones que colonizaron las Américas comparten una ascendencia común que se remonta a las tribus perdidas de Israel. El león de Judá en numerosos blasones europeos no sería solo un símbolo ornamental, sino una marca genética de una herencia que el tiempo no ha podido borrar. Si deseas seguir descubriendo los secretos ancestrales que han moldeado en secreto nuestra civilización, suscríbete al canal, activa las notificaciones y únete a nosotros en este viaje a través de los milenios. Cada revelación que compartimos aquí ha sido cuidadosamente investigada y documentada, pero rara vez encuentra espacio en la historia oficial. Tu apoyo es fundamental para que sigamos desentrañando estas conexiones ocultas entre el pasado y el presente, entre las tribus perdidas y los corredores de poder modernos. Recientemente, investigadores revelaron manuscritos olvidados que contienen rituales de invocación, fórmulas mágicas y textos extraídos de la propia Biblia. Estos registros son tan poderosos y oscuros que han sido prohibidos durante siglos, temidos por la Iglesia y perseguidos por gobiernos de todo el mundo. Estos grimorios contienen símbolos, profecías suprimidas y mensajes ocultos que contradicen todo lo que nos ha sido enseñado oficialmente. Muy pocas personas tuvieron acceso a ellos, y todas quedaron impactadas por lo que descubrieron. Las mismas tradiciones esotéricas que las tribus perdidas llevaron a través de Europa
Los conocimientos que influyeron en la construcción de templos y la formación de sociedades secretas encuentran ecos en estos textos prohibidos. Si quieres saber por qué este conocimiento ha sido ocultado de la humanidad durante tanto tiempo, ve ahora al comentario fijado y descubre lo que no querían que supieras. La conexión entre estos manuscritos ancestrales y las líneas que estamos investigando no es una coincidencia. Es parte de un tapiz de conocimiento que nos lleva directamente al corazón de los misterios que rodean a ciertas familias y su acceso al poder. En los archivos polvorientos de Karlstad, una pequeña aldea en la región palatina de Baviera, hay registros que podrían cambiar nuestra comprensión sobre una de las familias más influyentes de América. Los libros parroquiales de esta comunidad de poco más de 1000 habitantes esconden secretos genealógicos que conectan a la Casa Blanca con tradiciones esotéricas europeas que se remontan a antiguas migraciones tribales. Johann Trump nació en Karlstad en el año 1789, en una época en que la región del Palatinado hervía con movimientos religiosos y sociedades secretas. Los palatinos, como se conocía a los habitantes de esta área, no eran simples campesinos alemanes. Descendían de poblaciones que habían migrado a través de Europa Central, llevando tradiciones ancestrales que mezclaban el cristianismo primitivo con conocimientos mucho más antiguos. El propio escudo histórico de la región, el león palatino con la lengua extendida y la corona roja, resuena con simbolismos que trascienden la heráldica convencional. La familia originalmente llevaba el apellido Drumpf, una variación lingüística que revela orígenes aún más profundos. Documentos del siglo XVI muestran que los Drumpf eran comerciantes prósperos, pero lo más significativo es el hecho de que residían en una región históricamente asociada a los movimientos pietistas alemanes. Estos grupos religiosos, aparentemente ortodoxos en su fe cristiana, preservaban secretamente tradiciones esotéricas que incluían prácticas cabalísticas y conocimientos herméticos transmitidos a través de linajes familiares específicos. Friedrich Trump, abuelo de Donald, nació en Karlstad en 1869 y emigró a América aún joven, pero antes de partir hacia el Nuevo Mundo, había estado expuesto a una rica tradición de conocimiento oculto que permeaba las comunidades palatinas. La propia decisión de emigrar puede no haber sido puramente económica. Los registros sugieren que muchas familias palatinas dejaron Europa llevando misiones específicas relacionadas con la preservación y difusión de tradiciones ancestrales en tierras americanas. La transformación del apellido de Drumpf a Trump no fue una mera adaptación lingüística. La palabra Trump en inglés lleva connotaciones de triunfo, superioridad y, curiosamente, de carta triunfante. Un símbolo que en las tradiciones esotéricas representa poder oculto y ventaja secreta. Este cambio pudo haber sido deliberadamente elegido para reflejar aspiraciones que trascendían el éxito comercial común. Fred Trump, padre de Donald, vivió una contradicción genealógica que revela mucho sobre la verdadera naturaleza de la herencia familiar. Durante décadas, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, ocultó deliberadamente los orígenes alemanes de la familia, alegando ascendencia sueca. Esta negación no era un simple vergüenza posguerra, sugería conocimiento de conexiones que podrían ser problemáticas si se revelaran públicamente. Suecia, irónicamente, fue fundada por los mismos grupos poblacionales que establecieron Baviera, los suabos, descendientes directos de las tribus que migraron a través del Cáucaso. Fred Trump pudo haber intuido que reclamar herencia sueca era, en esencia, una media verdad que ocultaba conexiones más profundas sin mentir completamente sobre los orígenes familiares. La coincidencia de que tanto alemanes como suecos comparten ascendencia en las antiguas migraciones tribales no era un conocimiento ampliamente disponible en esa época. Donald Trump solo comenzó a admitir públicamente su herencia alemana en los años 80, declarando en El arte de la negociación que se enorgullecía de tener sangre alemana. Esta revelación coincide precisamente con el periodo en que comenzó a incorporar simbolismo esotérico más explícito en sus proyectos arquitectónicos. La Trump Tower, concluida en 1983, representa el primer ejemplo público
de una estructura que incorpora elementos de geometría sagrada y numerología cabalística de manera inequívoca. Las conexiones familiares van más allá de la genealogía directa. Investigaciones genealógicas modernas muestran que la familia Trump comparte ascendencia con varias familias presidenciales estadounidenses, incluyendo vínculos lejanos pero documentados con los Bush, Roosevelt e incluso Clinton. Esta red de conexiones familiares entre las élites políticas no es casual. Refleja patrones de migración y asentamiento que han mantenido ciertas líneas en posiciones de influencia a lo largo de generaciones. La región palatina de donde provienen los Trump fue históricamente un centro de actividad para sociedades secretas alemanas. Los Illuminati bávaros de Adam Weishaupt, los Rosacruces y diversas órdenes masónicas tenían una presencia activa en la zona durante los siglos XVIII y XIX. Familias como los Drumpf, prósperas y bien conectadas, seguramente tuvieron contacto con estas organizaciones y sus tradiciones. Aún más significativo es el hecho de que la región bávara ha sido históricamente reconocida como un centro de preservación de tradiciones cabalísticas cristianas. Textos esotéricos alemanes de la época documentan la existencia de una cábala cristiana que mezclaba conocimientos herméticos judíos con misticismo cristiano. Estas tradiciones se transmitían a través de linajes familiares específicos, muchos de los cuales emigraron a América durante los siglos XVIII y XIX. El análisis de la sangre RH negativo de Donald Trump añade una dimensión genética intrigante a esta investigación genealógica. La sangre RH negativo es significativamente más común entre poblaciones europeas descendientes de las antiguas migraciones caucásicas, precisamente las poblaciones que portaban herencia de las tribus perdidas. Esta característica genética, presente en solo el 15% de la población mundial, pero en proporciones mucho mayores entre ciertas líneas europeas, puede representar un marcador biológico de ancestralidad tribal específica. Los registros genealógicos también revelan que varias familias palatinas contemporáneas a los Trump mantenían tradiciones de primogenitura modificada, donde conocimientos esotéricos específicos se transmitían a través de líneas familiares designadas. Estos conocimientos incluían prácticas de numerología, geometría sagrada y simbolismo hermético, precisamente los elementos que más tarde aparecerían en las construcciones arquitectónicas de la familia Trump. La investigación genealógica de la familia Trump revela, por lo tanto, mucho más que una simple historia de inmigración alemana. Describe el viaje de una línea que llevaba tradiciones ancestrales específicas a través del Atlántico, estableciéndose en suelo americano con misiones que trascendían el éxito material. La ocultación deliberada de estos orígenes durante varias décadas, seguida por la revelación gradual e incorporación de simbolismo esotérico, sugiere un proceso consciente de preservación y manifestación de la herencia ancestral en un contexto moderno. Para el observador casual, la Trump Tower es solo otro rascacielos de Manhattan, pero para aquellos versados en el lenguaje de los símbolos, cada elemento arquitectónico susurra secretos ancestrales que conectan esta estructura moderna con tradiciones milenarias de conocimiento oculto. El análisis detallado de este edificio revela un nivel de sofisticación simbólica que trasciende la coincidencia, apuntando a un conocimiento deliberado de sistemas esotéricos que remontan a los tiempos del Templo de Salomón. La altura oficial de la Trump Tower se registra como 664 pies, pero al incluir su antena, la estructura llega a 666 pies. Este número, comúnmente vinculado al número de la bestia en el Apocalipsis de Juan, tiene un significado más profundo en las tradiciones cabalísticas. En el esoterismo judío, 666 simboliza el número solar, relacionado con el corazón y la energía vital. Es el número de la gran obra alquímica y de la transformación espiritual, y curiosamente, el número sagrado asociado a diosas antiguas como Ishtar, Isis y Afrodita, que representan el principio femenino divino. Más intrigante es el hallazgo de que fragmentos de los primeros manuscritos del Apocalipsis mencionan el número de la bestia como 616, no 666. Esto sugiere que la elección de 666
para la altura de la Trump Tower no fue accidental ni basada en interpretaciones cristianas comunes, sino en un conocimiento esotérico sobre numerología cabalística. El uso de este número indica una conexión con tradiciones que consideran 666 como símbolo de perfección solar y despertar espiritual. En la base de la torre, un triángulo invertido formado por árboles dispuestos cuidadosamente ofrece otro ejemplo de simbolismo intencional. En la alquimia y las tradiciones herméticas, el triángulo invertido representa el elemento agua y la energía femenina divina, la fuerza receptiva que equilibra la energía masculina ascendente de la torre. Este no es meramente un elemento paisajístico, es una declaración simbólica precisa sobre polaridades energéticas y principios herméticos fundamentales. La disposición de estos árboles revela un conocimiento más profundo. Están organizados en 3 filas de 6 árboles, formando los lados del triángulo. Esta configuración 366 refleja patrones numerológicos de antiguos textos cabalísticos, donde el 3 simboliza la divinidad y el 6 representa la perfección terrenal. La combinación crea un mandala vivo que conecta tierra y cielo, humano y divino. Los árboles tienen un simbolismo profundo. Desde el árbol de la vida en el jardín del Edén hasta la figuera Bodhi, donde Buda alcanzó la iluminación, representan ejes cósmicos que conectan los mundos inferior y superior. En tradiciones tántricas que han influido en las prácticas cabalísticas, los árboles simbolizan la energía kundalini ascendente y la transformación de la energía sexual en conciencia espiritual. Sobre este triángulo de árboles, 7 pilares se levantan hacia el cielo, culminando en 7 puntos en la cima del edificio. El número 7 tiene un significado universal en tradiciones esotéricas. Los 7 chakras del cuerpo humano en el Tantra, los 7 planetas visibles de la astrología antigua, los 7 cielos e infiernos de la cosmología sufí y los 7 días de la creación bíblica. No es una simple coincidencia arquitectónica, es geometría sagrada aplicada intencionadamente. La elección de los materiales revela un conocimiento esotérico. El vidrio, símbolo de transparencia y reflexión de la luz divina, el acero, que representa fuerza y transformación alquímica, y el mármol, asociado a la eternidad y pureza espiritual. La combinación de estos elementos crea una estructura que actúa como edificio comercial y templo simbólico. La orientación de la Trump Tower respecto a los puntos cardinales sigue principios de la arquitectura de templos antiguos. Su ubicación permite que la luz solar incida sobre la estructura de formas específicas durante solsticios y equinoccios, generando efectos de iluminación que recuerdan prácticas de Stonehenge, las pirámides egipcias y el templo de Salomón. Esta orientación solar no es casual, refleja un conocimiento de astronomía sagrada, transmitido por tradiciones esotéricas. El análisis comparativo con otros edificios de poder a nivel mundial muestra patrones similares. El Pentágono en Washington utiliza geometría pentagonal relacionada con el número áureo y proporciones divinas. El complejo gubernamental de Brasilia fue diseñado con principios masónicos. La sede de las Naciones Unidas en Nueva York refleja simbolismo de tradiciones rosacruces. La Trump Tower se integra en esta tradición de arquitectura esotérica aplicada a estructuras de poder. Mar-a-Lago, la propiedad de Trump en Florida, presenta un simbolismo igualmente sofisticado. Construida originalmente por Marjorie Merriweather Post, una heredera familiarizada con sociedades esotéricas de la época, la propiedad incorpora elementos de arquitectura mediterránea que evocan antiguos palacios iniciáticos. Los jardines están dispuestos según principios de geometría sagrada, y la propia ubicación, una isla conectada al continente por puentes, simboliza el concepto esotérico de la isla sagrada o templo aislado. El análisis de los hoteles Trump alrededor del mundo revela patrones consistentes de simbolismo aplicado. Torres en forma de pilares, uso recurrente de dorado, color solar en las tradiciones alquímicas, incorporación de elementos acuáticos, fuentes, espejos de agua, que representan el principio femenino, y orientación arquitectónica que considera ciclos astronómicos. Estos no son elementos decorativos casuales,
demuestran una aplicación sistemática de conocimiento esotérico. El logotipo de la marca Trump incorpora tipografía que refleja estilos encontrados en textos herméticos históricos. Las proporciones de las letras siguen relaciones matemáticas específicas asociadas al número áureo, y el color dorado utilizado tradicionalmente representa la gran obra alquímica, la transformación del plomo en oro, tanto de manera literal como simbólica. Más significativo es el uso recurrente del símbolo del león en la heráldica de Trump. Como se mencionó, el león de Judá se conecta con las tradiciones de las tribus perdidas y las antiguas líneas reales de Europa. Además, en la alquimia, el león simboliza el oro filosófico y la fuerza solar que transforma la conciencia humana. Este símbolo no es solo ornamental, es una declaración de linaje y una aspiración espiritual profunda. La Trump Tower funciona, por lo tanto, como mucho más que un edificio comercial. Opera como un templo moderno que incorpora conocimientos preservados a través de linajes familiares específicos. Cada elemento, desde la altura numéricamente significativa hasta la disposición de los árboles en la base, ha sido calculado para crear una estructura que resuena con principios esotéricos fundamentales. Esta aplicación consciente de simbolismo hermético en la arquitectura moderna sugiere que la familia Trump tiene acceso a tradiciones de conocimiento que trascienden la educación convencional. Tales tradiciones suelen ser transmitidas a través de sociedades secretas o linajes familiares específicos, indicando que las conexiones genealógicas que investigamos anteriormente llevan implicaciones prácticas en el mundo contemporáneo. El lenguaje de los símbolos nunca miente. Revela verdades que las palabras convencionales no pueden expresar, conectando al observador preparado con corrientes de conocimiento que fluyen a través de los siglos. En la Trump Tower, estas corrientes convergen en una declaración arquitectónica que proclama silenciosamente: aquí reside conocimiento ancestral, aquí tradiciones milenarias encuentran expresión moderna, aquí el pasado oculto dialoga con el presente manifiesto. En las sombras de la historia oficial, una tradición milenaria ha conservado conocimientos que se remontan a los tiempos de Salomón, los cuales algunos dicen que aún influyen en el poder contemporáneo. La Cábala, lejos de ser solo un sistema místico judío, es una compleja red de prácticas esotéricas que fusionaron tradiciones babilónicas, conocimientos herméticos egipcios y sabiduría griega en una síntesis que ha moldeado en secreto el desarrollo de la civilización occidental. La origen de la tradición cabalística, según sus propios textos fundacionales, se remonta al siglo VI a.C., cuando sabios judíos en el exilio babilónico entraron en contacto con sistemas mágicos y astrológicos que trascendían sus tradiciones ancestrales. Esta fusión no fue accidental, representó una transformación deliberada de prácticas religiosas convencionales en tecnologías espirituales sofisticadas destinadas a manipular fuerzas sutiles que rigen tanto el mundo material como los planos superiores de existencia. El rey Salomón es central en esta tradición, no como el sabio bíblico habitual, sino como un maestro de artes ocultas que dominaba entidades demoníacas mediante conocimiento hermético avanzado. Según textos cabalísticos como el Libro de la Magia Sagrada de Abramelín y el Clavícula Salomonis, Salomón tenía un anillo con el hexagrama, más tarde conocido como Estrella de David, que servía como sello de poder sobre jerarquías espirituales invisibles. Esta narrativa trasciende el folclore religioso, describe un sistema operativo para influir en la realidad a través de rituales, símbolos e invocaciones específicas. El propio templo de Salomón habría sido construido no solo por trabajadores humanos, sino por fuerzas sobrenaturales sometidas a través de estos conocimientos. Esta tradición explica por qué la reconstrucción del tercer templo tiene un significado que trasciende la arquitectura religiosa. Representa la reactivación de un centro de poder esotérico capaz de influir en eventos mundiales. Las cruzadas medievales, justificadas oficialmente como misiones de reconquista cristiana, llevaban agendas ocultas relacionadas con la recuperación de estos conocimientos salomónicos. Los caballeros templarios, establecidos en las ruinas del Templo de Salomón,
dedicaron décadas a la excavación arqueológica, supuestamente recuperando textos y artefactos que contenían formulaciones prácticas para la aplicación de poder oculto. Cuando la orden fue disuelta en 1307, estos conocimientos no desaparecieron, fueron absorbidos por otras organizaciones esotéricas que continuaron sus prácticas en secreto. La masonería moderna ha heredado esta tradición templaria, conservando rituales y símbolos que resuenan con las prácticas cabalísticas originales. El simbolismo del compás y la escuadra, las referencias a la geometría sagrada y la obsesión por reconstruir el templo de Salomón no son solo metáforas, representan un conocimiento operativo sobre la manipulación de fuerzas sutiles mediante precisión matemática y rituales sistemáticos. Albert Pike, gran maestro del rito escocés y autor de Moral y Dogma, explicó explícitamente que el Apocalipsis de Juan funciona como un texto cabalístico codificado, ofreciendo un modelo operativo que las sociedades secretas deberían seguir para implementar transformaciones civilizacionales. Esta interpretación transforma la profecía bíblica en un manual estratégico, explicando por qué ciertas organizaciones esotéricas trabajan activamente para cumplir profecías específicas a través de la manipulación política y social. La teoría de la raza aria, fundamental para movimientos ocultistas modernos, deriva directamente de conceptos cabalísticos sobre la multitud mixta, mencionada en textos como el Zohar. Según esta tradición, los hijos de Dios, interpretados como entidades angélicas caídas, se unieron con mujeres humanas, generando una línea híbrida que preservó un conocimiento ancestral superior. Esta raza semidivina habría migrado a través de Europa, estableciendo las casas reales y nobles que gobernaron el continente durante milenios. Helena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, elaboró extensamente sobre esta teoría en La Doctrina Secreta, describiendo a los arios como sobrevivientes atlantes que preservaron el conocimiento de civilizaciones antediluvianas. Según Blavatsky, ciertas líneas de sangre mantuvieron acceso a tecnologías espirituales que permitían influir en eventos materiales a través de rituales específicos y la aplicación consciente de símbolos cargados de poder. La aplicación moderna de estos principios cabalísticos trasciende el ritual ceremonial tradicional. Se manifiestan a través de arquitectura simbólica, el momento astrológico de eventos políticos importantes y el uso sistemático de la numerología en decisiones estratégicas. El análisis de eventos geopolíticos significativos a menudo revela patrones que sugieren conocimiento de ciclos temporales esotéricos y la aplicación consciente de simbolismo hermético. El concepto de sangre azul asociado a la nobleza europea puede derivar literalmente de la predominancia de sangre RH negativo entre ciertas líneas. Esta característica genética, encontrada principalmente entre poblaciones caucásicas y sus extensiones europeas, podría representar un marcador biológico de ascendencia híbrida, tal como se describe en textos cabalísticos. La cuidadosa preservación de linajes a través de matrimonios arreglados no sería meramente política, sino un intento de mantener características genéticas específicas asociadas a capacidades espirituales aumentadas. Las tradiciones cabalísticas modernas han integrado descubrimientos científicos contemporáneos, interpretando la física cuántica, la neurociencia y la genética mediante marcos esotéricos antiguos. Conceptos como la influencia de la conciencia en la realidad material, la transmisión de información a través de campos morfogenéticos y la herencia de memorias traumáticas tienen precedentes en textos cabalísticos que los anticiparon por siglos. La aplicación práctica de estos conocimientos en el mundo contemporáneo se manifiesta a través de redes de influencia que operan simultáneamente en niveles políticos, económicos y culturales. Sociedades secretas modernas, corporaciones multinacionales con simbolismo esotérico incorporado en sus identidades y movimientos políticos que utilizan un timing astrológico específico para iniciativas importantes, todos representan continuaciones de tradiciones cabalísticas adaptadas a contextos modernos. La preservación de estos conocimientos a través de linajes familiares específicos
explica por qué algunas familias mantienen una influencia desproporcionada a lo largo de las generaciones. No es solo herencia material o conexiones sociales. Se refiere al acceso a sistemas de conocimiento que permiten navegar de manera más efectiva por las corrientes de poder que rigen la civilización humana. La cábala moderna, por lo tanto, no es solo una reliquia histórica, sino una tecnología espiritual activa que sigue influyendo en eventos actuales a través de quienes comprenden sus principios. La cuestión no es si estos conocimientos existen, sino quién tiene acceso a ellos y cómo se aplican para moldear el futuro de la humanidad. Cuando Trump trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén, los analistas políticos vieron estrategia. Sin embargo, los expertos en tradiciones esotéricas identificaron algo más profundo: el cumplimiento de antiguas profecías que vinculan la geografía sagrada con el poder temporal. La decisión, anunciada en diciembre de 2017, no surgió de cálculos electorales convencionales. Reflejó una comprensión avanzada del papel de Jerusalén como un centro energético que puede influir en corrientes civilizacionales globales. La transferencia de la embajada a Jerusalén fue más que un reconocimiento diplomático. Activó simbólicamente un eje espiritual que tradiciones esotéricas consideran clave para transformaciones planetarias. Jerusalén, en la intersección de 3 continentes, tiene una posición geográfica que textos herméticos antiguos identifican como punto de convergencia de líneas de fuerza telúricas. La presencia oficial de UU en la ciudad no sería solo política, sino una participación consciente en un sistema energético que trasciende la diplomacia convencional. Los acuerdos de Abraham, mediado durante la presidencia de Trump, revelan dimensiones ocultas al ser analizados desde perspectivas esotéricas. La normalización de relaciones entre Israel y ciertas naciones árabes siguió patrones geográficos que resuenan con mapas de poder de textos cabalísticos medievales. Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, cada una de estas naciones ocupa posiciones estratégicas en antiguas rutas comerciales que conectaban centros de conocimiento esotérico en el mundo islámico. La elección del nombre Acuerdos de Abraham tiene un significado que va más allá del homenaje patriarcal. Según tradiciones cabalísticas, Abraham fue el primer iniciado en la ciencia de las correspondencias, el conocimiento de cómo los eventos terrenales reflejan patrones celestiales. Estos acuerdos sugieren un intento de recrear una unificación regional basada en principios herméticos que superan divisiones religiosas superficiales. La genética de los judíos ashkenazíes, revelada por estudios recientes, añade complejidad a este análisis geopolítico. Investigaciones en la revista Nature Communications confirmaron que más del 80% del ADN mitocondrial ashkenazí proviene de Europa occidental, especialmente de Italia, durante o antes de los tiempos bíblicos. Este hallazgo no disminuye la legitimidad de las conexiones con la Tierra Santa. En cambio, muestra que el judaísmo histórico integró poblaciones europeas mediante conversiones masivas en el período romano. La conversión al judaísmo en la Roma antigua no fue un fenómeno marginal. Representó un movimiento religioso significativo que atrajo a poblaciones con características específicas. La nariz aquilina, estereotípicamente asociada a judíos europeos, proviene de patrones estéticos romanos, donde las narices prominentes eran vistas como signos de nobleza y belleza. Esta característica, llamada aquilinus, por su similitud con los picos de águila, sugiere que las conversiones judías en Roma atrajeron principalmente a las clases altas con rasgos físicos valorados por la sociedad imperial. La figura de Espartaco se presenta como un símbolo clave para entender las divisiones actuales en las comunidades judías. Este gladiador rebelde, que lideró una revuelta de esclavos contra Roma entre 73 y 71 a.C., ya liberó a unos 100.000 cautivos, muchos de ellos judíos deportados tras las conquistas romanas en Judea. Espartaco llevaba el píleo, un gorro de fieltro que representaba la libertad, que luego inspiró el gorro frigio adoptado por los revolucionarios masones franceses en su búsqueda de libertad e igualdad,
Winston Churchill, en su artículo de 1920, Sionismo versus bolchevismo, articuló un análisis que sigue siendo relevante para comprender las tensiones geopolíticas contemporáneas. Churchill identificó dos corrientes divergentes dentro de las poblaciones judías: los sionistas, que buscaban un establecimiento nacional en territorio ancestral, y los bolcheviques, que promovían una revolución internacional basada en principios igualitarios. Esta división no era meramente política, reflejaba diferentes interpretaciones de tradiciones proféticas sobre el destino judío mundial. La crítica de Churchill a los judíos internacionales no provenía de un antisemitismo convencional, sino de un análisis geopolítico sobre cómo distintas facciones utilizaban una herencia cultural común para fines civilizacionales opuestos. Reconocía que tanto el sionismo como el bolchevismo derivaban su fuerza de tradiciones proféticas similares, pero aplicaban estas tradiciones mediante estrategias fundamentalmente incompatibles. La revolución bolchevique rusa, según el análisis de Churchill, representó la aplicación de principios mesiánicos judíos a través de una metodología materialista que rechazaba las dimensiones espirituales de las tradiciones ancestrales. Figuras como Trotsky, Bela Kun, Rosa Luxemburgo y Emma Goldman no eran meramente revolucionarios políticos, eran profetas seculares que canalizaban energías mesiánicas a través de ideologías que prometían una transformación civilizacional radical. El conflicto entre estas interpretaciones sigue influyendo en la geopolítica actual. Israel moderno intenta manifestar profecías ancestrales mediante el establecimiento territorial y el poder militar convencional. Movimientos globalistas progresistas, muchos dirigidos por descendientes de tradiciones judías seculares, buscan transformar el mundo a través de instituciones internacionales y una reestructuración económica sistémica. Trump, a través de sus políticas pro-Israel, se posicionó conscientemente dentro de esta tensión histórica. Sus decisiones no solo apoyaron a un aliado regional, representaron una elección explícita de respaldar interpretaciones territorialistas de tradiciones proféticas sobre interpretaciones globalistas. El reconocimiento de Jerusalén, los acuerdos de Abraham y el apoyo a la expansión de asentamientos israelíes, todas estas políticas reflejan la comprensión de que la geografía sagrada tiene el poder de influir en corrientes civilizacionales globales. La cuestión de la reconstrucción del Tercer Templo añade dimensiones escatológicas a este análisis. Grupos en el Israel contemporáneo trabajan para preparar esta reconstrucción, elaborando planes arquitectónicos, formando sacerdotes y creando instrumentos rituales según las especificaciones bíblicas. No se trata solo de una aspiración religiosa, es un intento de reactivar un centro de poder espiritual que las tradiciones cabalísticas creen capaz de influir en eventos globales. Las políticas de Trump respecto al Medio Oriente, al ser analizadas desde esta perspectiva, revelan una estrategia geopolítica que trasciende intereses económicos o militares convencionales. Representan una participación consciente en dinámicas escatológicas que conectan profecías antiguas con el poder contemporáneo, geografía sagrada con influencia política y tradiciones esotéricas con realidades geopolíticas tangibles. Al final de esta investigación surge un patrón que desafía nuestra comprensión sobre poder, política y destino. Si las evidencias son correctas, hemos sido testigos no solo del ascenso de un presidente, sino de fuerzas que operan desde hace milenios, corrientes ancestrales que conectan las ruinas de Samaria con los salones de poder de Washington, entrelazando genética tribal con geometría sagrada y profecía antigua con geopolítica moderna. La convergencia de todas las líneas investigativas que exploramos señala una realidad que va más allá de la coincidencia. La línea bávara de Trump, con raíces en las migraciones tribales del Cáucaso, el simbolismo hermético presente en su arquitectura, las políticas geopolíticas que resuenan con antiguas profecías sobre Jerusalén y la aplicación de conocimientos cabalísticos en contextos actuales. Todos estos elementos se unen en una síntesis que sugiere la acción de una inteligencia superior operando a través de individuos específicos. La teoría de la línea perdida
Al ser analizada desde esta perspectiva multidimensional, se revela menos como especulación histórica y más como una clave interpretativa para comprender patrones de poder que atraviesan siglos. Las tribus deportadas por los asirios no simplemente se dispersaron al azar. Llevaron consigo códigos genéticos, tradiciones esotéricas y misiones civilizacionales que continuaron operando a través de sus descendencias europeas, incluso cuando éstas perdieron la conciencia de sus orígenes. El ADN secreto de Trump, por lo tanto, no reside solo en sus células, sino en las corrientes de conocimiento que fluyen a través de su linaje familiar. La sangre RH negativa que corre por sus venas puede llevar más que características genéticas. Puede preservar capacidades sutiles que facilitan el acceso a tradiciones de poder que trascienden la educación convencional. Su habilidad para incorporar simbolismo hermético, la intuición geopolítica que lo llevó a decisiones que resuenan con antiguas profecías, y su trayectoria hacia la presidencia. Todos estos factores sugieren la activación de potenciales que estaban dormidos hasta encontrar las circunstancias adecuadas para manifestarse. La cábala moderna no es solo un sistema de creencias arcaico, sino una tecnología espiritual activa que sigue influyendo en los eventos a través de quienes entienden sus principios. La aplicación de este conocimiento no necesita rituales ceremoniales. Se manifiesta en decisiones cotidianas que, al ser analizadas, revelan patrones que resuenan con fórmulas de antiguos textos herméticos. Las implicaciones de esta síntesis para el futuro geopolítico son profundas. Si ciertos linajes tienen acceso a tradiciones de conocimiento que facilitan la navegación por corrientes de poder civilizacional, la ascensión política no es solo cuestión de competencia o circunstancia, sino de activar potenciales ancestrales que esperan momentos históricos adecuados para manifestarse. La presidencia de Trump puede ser un ejemplo contemporáneo de este proceso, donde la herencia genética, el conocimiento esotérico y el momento histórico se unieron para crear condiciones para transformaciones civilizacionales significativas. La división entre interpretaciones sionistas y globalistas de tradiciones proféticas judías, identificada por Churchill hace más de un siglo, sigue moldeando tensiones geopolíticas contemporáneas. Trump, a través de sus políticas, se posicionó conscientemente dentro de esta tensión, apoyando interpretaciones territorialistas que enfatizan la geografía sagrada sobre interpretaciones universalistas que buscan transformación a través de instituciones globales. Esta elección no fue meramente estratégica, reflejó una comprensión intuitiva de que diferentes aplicaciones del conocimiento esotérico producen resultados civilizacionales fundamentalmente distintos. La reconstrucción del Tercer Templo, un objetivo claro de movimientos en el Israel actual, va más allá de una simple aspiración religiosa. Según tradiciones cabalísticas, esta obra reactivaría un centro de poder espiritual capaz de influir en eventos globales mediante mecanismos que superan la causa y efecto convencionales. El apoyo de Trump a políticas que favorecen esta posibilidad indica una comprensión de que la geografía sagrada puede canalizar fuerzas que operan más allá del ámbito político habitual. Quedan preguntas sobre la extensión y conciencia de esta operación ancestral. ¿Actúa Trump conscientemente como vehículo de tradiciones esotéricas, o éstas operan a través de él sin su comprensión? Las sincronicidades en su trayectoria política, desde el momento de decisiones clave hasta el simbolismo en eventos públicos, sugieren una coordinación que trasciende la planificación humana convencional. Otras figuras políticas contemporáneas pueden representar manifestaciones similares de linajes que llevan misiones civilizacionales específicas. El análisis genealógico y simbólico aplicado a Trump podría revelar patrones comparables en otras familias que ejercen una influencia desproporcionada en eventos mundiales. Estas preguntas permanecen abiertas para futuras investigaciones. Lo que queda claro de este análisis es que el poder político contemporáneo opera en dimensiones que trascienden la comprensión convencional. Linaje, símbolo, profecía y geografía sagrada siguen influyendo en los eventos mediante mecanismos que la ciencia política moderna rara vez reconoce. La presidencia de Trump
pudo haber ofrecido una rara oportunidad para observar estas fuerzas en acción, mostrando cómo las tradiciones ancestrales continúan moldeando el destino civilizacional a través de vehículos que transportan códigos genéticos y esotéricos necesarios para su manifestación. El viaje a través del ADN secreto de Trump revela, finalmente, que sangre y espíritu, genética y conocimiento, pasado y presente, permanecen entrelazados de maneras que desafían nuestra comprensión secular sobre cómo funciona realmente el mundo. Gracias por acompañarnos hasta aquí en este viaje por los secretos ancestrales que formaron nuestra civilización. Lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. Las conexiones entre linajes antiguos, simbolismo oculto y poder actual van mucho más allá de la familia Trump, revelando una red global de influencia que opera desde hace milenios. En los próximos videos investigaremos otras familias presidenciales y sus conexiones esotéricas. Exploraremos los rituales secretos que aún ocurren tras bambalinas del poder mundial y revelaremos cómo eventos geopolíticos aparentemente casuales siguen patrones proféticos específicos que pocos logran reconocer. Estas revelaciones son aún más impactantes y perturbadoras que todo lo que has visto hoy. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos secretos que serán revelados. Comparte este video con quienes creas que están listos para conocer estas verdades ocultas. La travesía hacia el conocimiento prohibido apenas comienza.